Hola a todos, bienvenidos a Medicina para Mortales, un podcast creado para resolver las dudas médicas de una manera muy sencilla. Yo soy Juan Felipe, el de las dudas. Y yo soy Carla, la médica que intenta resolver esas dudas. Hola a todos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Más Carlita? ¿Bien o no? Todo bien, ¿no, Carlita? Bueno, estamos en otro capítulo de Medicina para Mortales. Hoy vamos a hablar del trastorno depresivo mayor, ¿cierto? Sí. Carlita nos va a explicar pues todas esas vueltas, vamos a hablar de los mitos, de todas las cosas, ¿cierto? Entonces, Carlita, qué pena pues con el doctor. Tiene que pasar. Se estresó. Se estrelló allá. Démosle un segundo, tiempo, por favor. sí, que Listo. se cuadro. Okay. Bueno, Carlita, contanos. Bueno, a ver, venimos hablando en los últimos podcasts como de salud mental, Sí. porque es súper importante y cada vez cobra más fuerza. Sí. Y hoy vamos a hablar entonces de trastorno depresivo mayor, que a veces es confundido y mal utilizado popularmente. Sí. Porque para nadie es un secreto que dicen, ay, mi amiga está deprimida, ¿cierto? Y la depresión como tal es una condición, una enfermedad. Sí. El trastorno depresivo mayor es una situación en donde hay una pérdida de la felicidad, es un estado de tristeza permanente. Sí. Que se acompaña de muchos otros síntomas que vamos a hablar ahorita, pero que es sostenido y que dura una cantidad de tiempo y que a veces no tiene un desencadenante conocido. Ok. ¿Listo? Pero entonces esto pues es lo mismo que el trastorno depresivo que sí pues a todo el mundo. Sí, o sea, dice. a ver, lo que pasa es que, digamos, en medicina han existido varias clasificaciones sobre la depresión. Sí. Y cada que hay como revisión de la literatura y de los procesos de investigación y psiquiatría no es la excepción, entonces a medida que los expertos en el mundo tratan de llegar a un consenso, entonces salen unos nuevos criterios para saber qué es lo que realmente, a qué llamamos depresión, Sí. ¿cierto? Entonces a lo largo del tiempo, pues antes la gente hablaba de melancolía. Sí. Y era un término muy utilizado antiguamente, no, es que está en melancolía, y la melancolía hace parte de un trastorno de depresión. Ok. Entonces es como que va cambiando de nombre a través del tiempo, pero que los síntomas son muy parecidos. Sí. Entonces ahorita hablamos de trastorno depresivo mayor y existen unos criterios con los que los psiquiatras hacen ese diagnóstico, que son los criterios del DSM-5. Eso es algo pues muy médico que Sí. la gente no necesita saber, pero que antes cuando hablaban de la melancolía, la profunda tristeza, hace parte de lo que hoy conocemos como trastorno depresivo mayor. Ok, y pues ¿cuáles son los síntomas? Porque pues uno considera que los síntomas es estar triste Y ya pues los que no sufrimos de depresión. Pues. Entonces, la tristeza y la depresión son cosas diferentes. Sí. O sea, todos hemos estado tristes en algún momento y no todos hemos estado deprimidos. ¿En qué consiste la diferencia? La diferencia está en que hay un desencadenante. Sí. Si se te murió tu mascota, si se murió alguien importante para ti, qué sé yo, perdiste una materia en la universidad, perdiste dinero, qué sé yo, cualquier situación que te genere malestar te puede generar una tristeza. Sí. Hay un desencadenante y es apenas lógico y normal que estemos tristes y reaccionemos de esa manera a un suceso. Ahora, lo que no es normal es que ese desencadenante, a pesar de que pase el tiempo, constituya como la razón de ser de tu estado de ánimo permanentemente bajo. Claro, entonces ahí alguien me va a decir, pero ¿cómo si se me murió un familiar, yo no puedo estar triste por mucho tiempo? Sí, lo puede estar, pero la razón es la pérdida de ese familiar y lo que va a constituir de ahí en adelante es hacer un duelo. Y un duelo tiene varias etapas.
usted niega el duelo, después lo acepta, se reconcilia y empieza como a salir de esa situación, con altibajos, pero empieza a salir de la situación. Ahora, una persona depresiva o una persona con depresión mayor muchas veces no reconoce que haya un desencadenante, simplemente tiene el ánimo bajo y listo. ¿Cómo le explica? No lo puede explicar. Y lo que a veces hacemos es como, ay, siéntase bien. Sí. Pues es que, mira que lo tenés todo. Sí, es verdad. Ven, es que de eso no se trata. Una persona que tiene una depresión no escoge estar deprimida. Yo creo que tú no escogerías, si yo te digo, ve, ¿querés tener dolor o querés sentir cosquillas? Sí. O sea, ¿qué vas a escoger? Sentir cosquillas. Ok, entonces uno no quiere tener depresión, simplemente la siente. Sí. ¿Y por qué la siente? Puede que no haya un desencadenante y hay muchas razones, muchas de ellas son alteraciones en nuestras sustancias cerebrales que hacen que nos sintamos bajos de ánimo. Sí. Y cuando eso perdura en el tiempo, generalmente más de 2 semanas, entonces hablamos de depresión mayor y está acompañado de otras cosas. Entonces, ánimo bajo, que dura más de 2 semanas, pero además puede haber alteraciones en el apetito. Y aquí van los dos lados, el que no come nada y el que come mucho y quiere de alguna manera subsanar esa sensación de tristeza con la comida, pero no lo logra, entonces come más. O el otro lado en el que la tristeza no le permite comer y no le encuentra apetito, entonces pierde peso. Entonces están los dos lados, perder peso, ganar peso. También hay trastornos del sueño. Entonces esa persona o que no duerme o que quiere permanecer dormida todo el tiempo. Sí. Entonces ves que eso es como que puede ir de los dos lados. Llanto, tristeza, melancolía. Hay una cosa muy importante y es pérdida de la capacidad de disfrutar las cosas. Pérdida del placer. A eso le llamamos pérdida del placer. Es como si yo te dijera, Juanfe, yo conociéndote, que te voy a dar unas papas fritas. Ay, no. Con salsa. Exacto, ya tú dices como, ah. O sea que eso puede ser como un síntoma para uno identificar a una persona depresiva. Exacto. Entonces yo te digo, hey Juanfe, yo te veo como triste. Y yo te digo, ay Juanfe, yo digo, quiero sacar a Juanfe como esa tristeza. Vamos por unas papitas, porque yo sé que te gustan mucho. Y tú me dices, no, es que ni me apetece, no me genera. O incluso yo te las llevo y estás ahí frente a tus papitas y te las estás comiendo y no te genera ese placer que a ti te da normalmente las papitas. O yo te digo, por ejemplo, conociéndote, a ti te gustan mucho los videojuegos, te gustan las cosas de tecnología, entonces yo te pongo como todas esas opciones y tú no reaccionas a eso, no le encuentras el placer que antes sí. Eso es una forma de conocer síntomas. Pero entonces ese trastorno está la opción de, digamos, bueno, si es una cosa de sustancias en la cabeza, imagino que es algo de nacimiento, ¿no? Entonces, hay una predisposición, ¿cierto? Si hay algún familiar en primer grado, por ejemplo, un papá o una mamá que ha tenido depresión, sus hijos tienen mayor riesgo de tener depresión. ¿Listo? Eso es algo que puede venir en tu código genético. Sí. Pero no quiere decir que todo el mundo que tenga un antecedente familiar tenga que desarrollar depresión. Sí. Simplemente que puede haber una relación. Sí. Listo. Pero también factores disparadores. Por ejemplo, un disparador, una pérdida de un familiar querido que para vos era muy allegado. Sí. Entonces, no es lo mismo que yo pierda a mi tía que yo casi ni veo. A que yo pierda, qué sé yo, una abuela que siempre ha estado presente y que me consentía, y además yo tengo una predisposición familiar. Puede ser que la muerte de esa persona dispare en mí todos esos sucesos a nivel neurológico que me hacen caer en una depresión. ¿Sí? A entrar en una depresión. No es algo que es culpa de, no es culpa de nadie, simplemente es algo que ocurrió. Entonces ahí están como las estrategias de poder ayudar a esa persona a
sopesar esa pérdida y ayudarle a hacer el duelo, o dejar y a veces no identificar que esa persona está entrando en una depresión. Y el problema de las depresiones es que cada vez que están más profundas es más difícil salir de ellas. salir de ellas. Ok, y te hacer pues, como una pregunta. Pues yo una vez que fui al psicólogo, Okay. ¿cierto? Y me explicaron como la diferencia entre el trastorno depresivo y el como... Ay, se me olvida la palabra. Eso. Me explicaron la diferencia Okay. entre trastorno depresivo y cuadro de depresión, ¿cierto? Trastorno depresivo es, por ejemplo, lo que tú dices que que a veces no hay un desencadenante puntual. Y el cuadro depresivo en el que pues sí hay un desencadenante, sí hay un momento en el que se siente un bajón, todo eso, que pues ya pasa a ser algo que, pues, que hay que analizar toda la vuelta. Pues ustedes cómo lo pueden diferenciar desde ahí. Entonces ahí cobra vital importancia la entrevista, Sí. que es, digamos, la herramienta más filosa que tiene un psiquiatra, porque empiezan a preguntarte un montón de cosas y entre ellas como cuántas veces te has sentido así en momentos anteriores, cómo lo has enfrentado, hablar con tus familiares a ver si en algún otro momento has presentado un cuadro similar, porque el hecho de que sea reiterativo también hace que el pronóstico cambie y que cobre más fuerza el episodio actual. Sí. También parte de eso es buscar herramientas para ayudar a salir adelante, ¿cierto? Si tú anteriormente ya habías tenido un cuadro depresivo, que hay un desencadenante, se murió mi perro. Sí. Eso, doloroso. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Investigar cuánto tiempo te duró ese proceso, cómo lo afrontaste, qué estrategias utilizaste para salir de ahí. Sí. ¿Cuánto te duró? ¿Necesitaste o no psicoterapia? ¿Necesitaste o no tratamiento farmacológico? Y a partir de eso, recabar información para ayudar en el episodio actual. A veces también conocer cuántos episodios de depresión ha tenido una persona en la vida y que de pronto incluso han pasado sin diagnóstico, ¿cierto? Que hay personas que no consultan o no han tenido la atención en salud adecuada. Y con eso se arma una historia completa en la que uno dice, esta persona o tiene este patrón de comportamiento, ha tenido unos episodios de sucesos vitales en su vida que han predispuesto a que tenga episodios de depresión, pero ha contado con las herramientas para solventarlo y no es que sea un episodio depresivo mayor, sino que ha tenido episodios. Sí. Se separan esos episodios. ¿Por qué? Porque se murió mi perro, me puse triste, me recuperé, estuve normal, funcional, fui a trabajar, hice mi vida normal. Y después, qué sé yo, rompí con mi novio o mi novia y eso volvió a generarme un episodio de tristeza, me duró tanto tiempo, tuve tal estrategia, qué sé yo, me metí al gimnasio, hice muchas cosas para salir de esa tristeza y después estuve bien y me sentí bien para afrontar otra relación. Entonces uno ve que la persona tiene estrategias para afrontar momentos tristes y no ha requerido de pronto tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué tanto el episodio actual por el que me está consultando es tan severo que hace la diferencia para que haya venido a consultar esta vez? Porque siente que ya no tiene las herramientas para por sí solo salir de una situación así, sino que buscó ayuda. Sí. Incluso hay una pregunta que a veces los médicos temen hacer, pero que cada vez somos más conscientes de que la tenemos que hacer. Sí. Y es, ¿has intentado suicidarte? Uh-huh. ¿Has intentado acabar con tu vida? Sí. Hay personas que piensan que hacer esa pregunta induce en la otra persona el deseo de suicidarse. Bueno, yo creo que eso ya debe ser muy, pues como de personas ya de edad o que crecieron pues con otro entorno. Que no preguntarlo. Exacto, Okay. pues porque de todos modos ya yo siento que, o al menos para mí es normal que a uno le pregunten eso y responderlo si sí o si no. Pues, no. Bueno, pues yo te cuento que... Ay, aquí estoy revelando mi edad. Qué Ay, raro. no. Ay, no. 25. Ay, no. En mis 25.
MST5, pues yo creo que yo médicamente evolucioné con esa dificultad, que una vez decía, ¿y será que le pregunto? Y si le pregunto, ¿será que le estoy generando la semilla de la idea? Sí. ¿Será que yo le estoy induciendo la idea a ese paciente que antes no tenía y ahora se la estoy dando? Pero por estudios, por ejemplo, se ha visto que es peor no preguntar. Sí. Porque el paciente de alguna manera quería decirlo o lo ha experimentado, lo ha pensado, lo ha hecho, y el no preguntarlo es más riesgoso. Okay. Entonces, si nos escuchan y ven que en algún momento algún familiar suyo o a usted le preguntan eso en consulta, créame que es mucho mejor para nosotros médicamente conocer si el paciente ha tenido alguna idea de acabar con su vida, porque eso puede ser lo que haga que nosotros tomemos una conducta u otra y salvemos su vida. Sí. No, y a veces también es, pues obviamente uno le pasa por la cabeza, o sea, cuando digamos el tabú de preguntar, ¿cierto? Uno cree que si yo le pregunto, qué pena disculpe, se levantó el niño. Haberlo despertado. Sí. Qué pena. Bueno, pues, o sea, digamos que si yo te pregunto y si vos me decís que sí has intentado, lo que uno se imagina es que es una persona que literal se ha intentado y que se ha cortado y que no lo ha podido lograr, y muchas veces simplemente es el hecho de que se te pase por la cabeza, ¿cierto? Que se te pase por la cabeza, que lo penses, que lo analices, ¿cierto? Que lo tomes como una opción, y pues siento que pues, el hecho de preguntar también le quita ese tabú para que la otra persona se sienta un poco segura. O más libre de exacto, de que listo, sí. Esto es una zona segura. Exacto. Aquí puedes hablar sin problema. Exacto. Sí, no, y eso pues, me parece que eso ayuda mucho, y como que, pues, no necesariamente te salve, pero yo siento que eso es decisión de cada persona, pero sí como que ayuda a entender lo que está pasando y a intentar buscar otra opción, ¿cierto? Sí. Y pues, a veces las personas se limitan para decir lo que están sintiendo o pensando hasta que se les confronta directamente con una pregunta. Sí. Y creo que a veces hay personas que necesitan esa pregunta para poder manifestarlo, porque de otra manera no serían capaces de decirlo. Sí, no es verdad. Sí, a mí, por ejemplo, me pasa, yo soy muy como más callado y se me es muy difícil expresarme, pero porque creo que las emociones son difíciles de expresar, ¿cierto? Okay. Como de buscar un significado, una palabra exacto, o al menos una frase que yo diga, listo, tristeza, me siento así, para mí es muy difícil. Como intensamente. Sí, exacto. No es tan fácil. Sí, es un poquito difícil, entonces puede haber personas que también les pasa eso y que si no es algo concreto que puedan expresar, pues se lo dejan guardadito, ¿cierto? Sí. Entonces, pues sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque al principio lo comentabas, que la tristeza y la depresión. Bueno, entonces la tristeza es algo puntual que te genera una situación vital o no, que te genera un bajón de tus emociones. Okay. ¿Cierto? Perdí un semestre en la universidad, o perdí una materia, o perdí un examen que era muy importante, o perdí una oferta laboral, qué sé yo. Pues es normal sentirse triste. Sí. Eso tiene un episodio corto de duración, las personas generalmente lo confrontan, se sienten mal y lo asumen y lo superan. Mientras la depresión puede no tener, o sea, generalmente hay un desencadenante, pero puede no tenerlo también. Sí. Y lo que hace es mantener el ánimo bajo permanentemente, asociado a los otros síntomas. Incluso creo que me faltaron muchos. Por ejemplo, hay uno que se llama rumiación de pensamientos. ¿Qué es eso? Es darle vueltas a muchas ideas y que esas ideas empeoren lo que estás sintiendo, sí, en vez de ayudarte. Y esa rumiación, o sea, masticar una idea, incluso limita que tú duermas y concilies el sueño, te quita el sueño. Entonces, son varios los síntomas en relación a la depresión, no solamente sentirse triste, pérdida del placer, como lo mencionaba, pérdida de la libido, eso es otro, los trastornos del sueño, de la alimentación, de la pérdida de la vitalidad, sentir que tienes cansancio all time, todo el tiempo, estás sin energía para hacer las cosas, vamos al cine, estoy cansado, pero no has hecho nada, entonces estoy cansado.
es un ánimo bajo permanente. Ok, bueno, y digamos que una persona que ya se tiene que medicar, como a qué se tiene que, como, a qué se va a enfrentar, a qué tipo de medicamentos, Bueno, a qué efectos entonces, secundarios. entonces yo creo que, a ver, lo más importante y es como quitarle el tabú a tener una depresión. Sí, O sea, nadie escoge tener un infarto. Si yo le pregunto al médico, ¿quisieras tener un infarto? no. La respuesta que yo creo y espero que me den es que no. Pero si yo le digo, tú quieres estar deprimido, probablemente esa persona no quiere estar así. Entonces, la invitación es, el que se sienta así, la persona que se esté sintiendo así, que busque ayuda porque la necesita. Y quien crea que ve a una persona así, no le diga, sentite bien. No, pues si la vida es una alegría. Pues es que lo tenés todo, eres rico, no tienes problemas, eres muy estudiado, tienes, qué sé yo, un montón de comodidades, porque estás triste. No, es que la vida no se trata de eso, uno no está triste por esas cosas, simplemente le puede pasar. Entonces, como bajarle un poquito al tabú de consultar o a pensar que el otro decidió estar deprimido. Sí. Listo, eso es lo primero, buscar ayuda. Y cuando uno busca ayuda, tiene miedo, a veces los pacientes, bueno, y la población puede tener miedo a tener una medicación psiquiátrica. También a eso hay que quitarle tabú, pues porque yo creo que es más peligroso ir por la calle sin diagnóstico y sin tratamiento. Sí, porque yo creo que uno siente que es todo normal. Sí, como que todo el mundo es muy normal. Sí, Y cuando uno se da cuenta que no es tan normal, es como que... Imagínate que esas personas, por ejemplo, que hemos visto en las noticias, que llegan con un arma a un centro comercial y empiezan a dispararla a lo loco, hubiesen sido diagnosticadas y tratadas oportunamente. ¿No hubiese sido mejor? Sí, eso al desenlace. Sí. No quiere decir esto que las personas que tienen depresión mayor van a ir a un... No. Simplemente lo que me refiero es que si oportunamente buscamos ayuda, esa ayuda puede ser un tratamiento farmacológico muy sencillo que puede mejorar la situación y te ayude a ver la luz en medio de tanta oscuridad. Sí. Y te pegues de esa luz para ir mejorando paso a paso y al final buscar tus propias herramientas para estar bien. Sí. Hay muchas herramientas para estar bien, lo que pasa es que nos cuesta usarlas. Entonces caemos en las que son más fáciles. Me explico. Una herramienta para estar bien anímicamente, emocionalmente, es el ejercicio. Sí. Porque esto lo han visto en redes y es algo muy conocido, que el ejercicio libera una serie de sustancias. Y lo explicaste en otro capítulo también, explicaste eso. Que genera un bienestar, te hace sentir bien, te reconforta, meta cumplida, liberas dopamina, te hace sentir bien, además te hace ver más lindo, exacto, te miras al espejo y dices, ¿cierto? Soy máquina. Sí, exacto. Entonces, digamos que el ejercicio tiene una recompensa a corto plazo que te hace sentir bien. Y a largo plazo, cuando empiezas a ver los resultados, bueno, los que quieren ver el resultado del espejo, pero hay otros muchos resultados que ayudan a que estés bien, y uno de ellos es a nivel cerebral. Empiezas a tener mejores conexiones neuronales, empiezas a pensar más rápido, a tener mejor memoria, sí, a dormir mejor, aumentar tu plasticidad cerebral. Son muchas de las cosas positivas. Sí. Lo que pasa es que es más fácil tomar una botella de alcohol que te quite el malestar un poco, te ponga eufórico, sí, y que hacer ejercicio. Ok. ¿Cierto? Entonces a veces nos vamos por las estrategias que no son las mejores. Ok. La psicoterapia es otra. Yo en capítulos anteriores había dicho como, hey, deberías tener un psiquiatra en tu vida, como el odontólogo. Sí, sí. Pero el psicólogo también es igual de fundamental. Sí, sí. Entonces la psicoterapia es una herramienta fundamental. Y finalmente es decisión del psiquiatra, de acuerdo a cómo te vea. No todos los episodios depresivos mayores necesitan tratamiento farmacológico. Y esa decisión es del médico que está viendo tu caso, en conjunto obviamente con el paciente, porque todo ahorita es un diálogo. Sí. ¿Sí? Entonces uno
quienes hemos consultado por una situación de estas, uno entra en un diálogo con el doctor y entonces dice, bueno, tú quisieras un tratamiento farmacológico, o el propio médico puede decir, yo creo que ahorita la situación está para un tratamiento farmacológico que puede ser transitorio y que cuando ya veamos que estás mucho mejor, lo empezamos a quitar para que te quedes con las estrategias que no requieren fármacos. Okay. Y los fármacos en medicina, como todo, tienen un efecto secundario. Sí. ¿Cierto? Entonces, una es mejorar el estado de ánimo, que tú te empieces a salir de esa profunda melancolía, porque a veces solo puede que no lo logres tan rápidamente y necesitamos salir de ahí. Y una vez ya estás mejor, pues empezar a desmontarlo. Pero un efecto secundario depende. Hay muchos tipos de fármacos en psiquiatría para la depresión. Entonces hay unos que tienen un efecto que pueden eliminar el apetito, sí, por ejemplo. Entonces si yo tengo un paciente que está deprimido, pero que además no me está comiendo, si yo le pongo ese, pues entonces no va a comer. Okay. ¿Cierto? Entonces yo ya sé que ese no será el tratamiento que yo le voy a poner a mi paciente. Okay. Hay otros que generan todo lo contrario, que ayudan a salir de la depresión, pero generan mucha ansiedad por comer. Okay. Entonces, para ese que no me está comiendo nada, pues probablemente yo busque ese que me va a dar ese plus. Okay. O sea que ayuda también a los síntomas, ayuda claro. A la depresión y al síntoma como tal. Y al síntoma, algunos tienen esa relación, algunos generan sueño, entonces uno dice, tómatelo a tal hora porque uno ya sabe que le va a inducir un poco de sueño. Entonces para ese que no me está durmiendo y que está deprimido, pues será, digamos, la elección que yo haga. Hay otros en los que les decimos, venga, esto puede quitar el sueño, entonces yo prefiero que lo tomes encima del desayuno para que estés activo todo el día y tengas un ciclo de sueño-vigilia adecuado. Sí. Entonces tómatelo en la mañana. Claro, obviamente se lo voy a dar dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Y por eso es que no todos los antidepresivos sirven para todo el mundo. Sí. Por eso es que nosotros en la consulta tomamos en cuenta todo lo que nos dice el paciente y buscamos el medicamento ideal. Sí. Eso es muy importante que lo tengan presente porque es que no falta el que va por la calle. Estás triste, vea, a mí me mandaron esto. Toma, vos también, que seguro te hace muy bien. Esa persona que hace esa recomendación probablemente no tenga una mala intención, pero sí debe saber que es que cuando nosotros tomamos la decisión de un medicamento es porque tenemos en cuenta múltiples cosas. Exacto, no es porque sí. No es porque sí. Yo creo que, yo les digo a mis pacientes, vea, es que entrar a Google es muy fácil. Pero en ChatGPT ya. Y ChatGPT, entonces te puede decir que tienes cáncer, que toma tal qué sé yo, listo. Pero realmente lo que nosotros hacemos en consulta es poner en una balanza lo que conocemos que puede beneficiar al paciente y lo, digamos, no tan chévere de la medicación y decir, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Qué es lo que en este momento puede mejorar a mi paciente y salvarle la vida? Sí. Y ya después miro cómo soluciono el resto. Okay. Yo creo que eso es lo que hacemos todos en consulta. No, y también yo creo que es bueno pues aprovechar de que con el podcast uno intenta como concientizar también a las personas que tienen muchos mitos, muchos tabús con esas vueltas. Y es que pues nosotros creo que desvinculamos los médicos especialistas de un médico general, ¿cierto? Y pues yo siento que un buen médico general como tú te aconseja y te guía, ¿cierto? Pues te lleva, yo siento que el general sabe todo. Tiene que. Exacto, tiene que saber todo, pues el especialista se especializa en algo. Pero un buen, por ejemplo, si van a una consulta contigo en doctora bueno, si van a una consulta contigo, pues obviamente tú no te vas a quedar en el que como médica general te va a decir lo que tienes, ya, tú lo vas a aconsejar, lo vas a guiar tal vez por una especialidad que lo puede pues ayudar más, claro. Pues tú tienes obviamente muchas personas conocidas pues en ese ámbito. A las que exploto. Exacto. Lo reconozco. Entonces, pues eso es muy bueno, okay. Porque uno no espera, pues uno está acostumbrado a que no, pero es que para que ir al médico general si él no sabe de eso. Yo creo que, a ver, los médicos generales son la puerta de entrada al sistema, sí. Y la tienen
muy difícil porque toca saber de todo, Sí. enfocar muy bien al paciente y solicitar lo que el paciente requiere y orientarlo a Sí. cuando lo requiere, ¿cierto? Sí, a veces para uno ya la situación se sale de su capacidad, hay que obviamente derivarlo a un especialista, pero nosotros también, y más en la parte de medicina mental, Sí. tenemos esa gran labor de reconocer los síntomas e iniciar al menos una terapia que pueda ayudar a ese paciente a mantenerse a flote mientras lo ve un especialista como el psiquiatra, Ok. que a veces no es fácil conseguir las citas, ¿cierto? Entonces uno dice, ven, yo, ¿qué estrategia puedo utilizar con Sí. este paciente? Y créanme que pues para eso están formados los profesionales en medicina Sí. general. Sí, no, y vayan a una cita con Carlita, es muy buena médica. Es que nivel. Ay, qué lindo. Bueno, ya pues nos contaste la verdad, como toda la parte pues como teórica o pues, de esta enfermedad. Y pues vamos a la partecita de los mitos, Perfecto. ¿cierto? En Un esta, montón. uy, sí, en esta sí uno encuentra muchos, porque, bueno, también siento que es como muy, todo es muy nuevo, ¿cierto? Es Ok. como todavía muy, es una parte muy sensible del humano que no se había como, pues yo siento que venimos como desbloqueando niveles, Sí. ¿cierto? Antes solo era, listo, ya no tenemos que casar, entonces ya podemos ir a comprar la comida, entonces como que cada vez vamos desbloqueando Ok. niveles internos. Bueno, Como en un videojuego. ¿Sí? exacto. Ok. Entonces, ¿la depresión es solo tristeza? No, ya dijimos que no, que además de la tristeza hay muchos otros síntomas y que es un estado de tristeza profundo que Ok. altera la funcionalidad del individuo. No te permite pensar, no te permite concentrarte, no te permite el disfrute, no te permite producir. Ok. Bueno, también creo que en esta parte nos vemos como muy los hombres, ¿cierto? Como desde pequeño, bueno, al menos, bueno, a mí no me tocó tanto, pero sí he conocido muchos casos en los que desde pequeño te muestran que tienes que ser un hombre y el hombre no tiene Ok. sentimientos. No puedes ¿Cierto? llorar. Hombre no Eres una mujercita. Exacto. Y pues que un hombre no sufre depresión, solo es de mujeres. Yo creo que creo que lo he escuchado antes como lo que callamos los hombres. Sí. Ajá, entonces, a ver, digamos que culturalmente a nosotras se nos ha permitido ser la del llanto, la de expresar las emociones, además porque nosotras somos más fácil de verbalizar las cosas, Ok. tenemos una capacidad verbal diferente a la que ustedes tienen y eso no es algo cultural, sino ya cognitivo. Nosotras hablamos antes de muchas otras cosas, pero creo que cada vez se permite más que los hombres, incluso yo creo que las mujeres alentamos a que los hombres digan lo que sienten. Algunos se sentirán reprimidos y culturalmente los verán mal. Tenemos una sociedad machista, no lo podemos negar. Sí. Así digamos que ya hemos evolucionado un montón, probablemente sí, pero seguimos teniendo una sociedad muy machista en el que se ve mal que un hombre exprese sus emociones y sea tratado, no sé, de forma peyorativa. Sí. Pero antes eso es como, y aquí es la invitación, permitir que el otro se exprese en un ambiente seguro, porque los hombres pueden mucho sufrir de depresión y no poder manifestarlo porque se sientan mal, o porque digan yo, ¿por qué pues me voy a permitir estar triste si yo soy un hombre? Sí. Los hombres no lloramos, los hombres no nos deprimimos, jamás. Pero no, los hombres también sufren de depresión, solo que de pronto a veces incluso no reconocen sus emociones tan fácil como nosotras las Sí. mujeres. Nosotras decimos, no, es que yo estoy agobiada y estoy angustiada, y lo reconocemos más fácil. Los hombres les cuesta un poco, de forma que, no sé, la crianza cultural, pero aquí una invitación para que nosotras también estemos pendientes de eso. Pero sí, bueno, tienes razón. Bueno, y otra es que, a ver, bueno, esto es un tabú. Personas cercanas mías que consideran que, digamos, los tratamientos para la depresión como que te atontan, Ok. como que no A ver, te es dejan que- vivir normal. Claro, volvemos
a las situaciones que ya hemos hablado en podcasts anteriores. O sea, uno dice, tengo una enfermedad mental, inmediatamente se imaginan a Carla Balbuena con una camisa de atar, sí. ¿cierto? Un cuarto lleno de colchones. Un cuarto lleno de colchones y bueno, y yo con los ojos mirando al horizonte, qué sé yo. Pero es que hoy en día, incluso quiero dejar esto claro, los psiquiatras buscan que los pacientes ingresen a un ambiente habitual de forma más rápida. Sí. Porque no queremos personas que estén hospitalizadas por mucho tiempo. Aislar a un paciente con una condición mental lo que hace es agravar esa condición. Sí. Obvio, si el paciente es un riesgo para sí mismo o para otra persona, pues debe estar aislado, pero no. Y esto también aplica para los medicamentos. Sí. Los medicamentos evolucionaron con la medicina, entonces buscamos, y cada vez se hacen medicamentos que mejoren la condición emocional, pero que le permita al paciente ser quien es. No opacar su personalidad ni sobreexpresarla, sino que sea quien es, que sea Juan Felipe, que sea Carla, que si se quiere sentir triste, pues que lo tenga que sentir. Sí. Los medicamentos en psiquiatría no quitan emociones. No es que yo te doy una pastilla y te dejas de sentir triste, entonces, qué sé yo, mataron a tu perro y tú jugabas de la risa. No, eso no va a funcionar así, jamás. Es que tú sientas lo que tengas que sentir en el momento que lo tengas que sentir. Listo, que sea reactivo a una condición específica. Okay. Porque eso hace parte de nuestra naturaleza humana. Es que seamos humanos, ¿cierto? Y para eso son los medicamentos, no para volvernos robóticos, no. Sí. Algunos medicamentos, como mencioné anteriormente, te pueden dar sueño, ¿cierto? Entonces ya lo sabemos y por eso tratamos de cubrir esas situaciones con los horarios o avisándole al paciente, mira, te puede dar esto, te puede dar lo otro. Habrá situaciones en las que tengamos que sedar a los pacientes cuando constituyen un riesgo para sí mismo o para otros. Cuando el paciente tiene una alucinación y cree que lo están persiguiendo para matar y él sale a defenderse de una situación que no es real, pues tenemos que tomar una conducta diferente con ese paciente, pero no es lo habitual. Uh-huh. Entonces no, los medicamentos en psiquiatría buscan que tú puedas vincularte a tu ambiente habitual y funcional, sí, de la forma más rápida posible, sí, sin ser un robot ni nada, ni opacarte, ni quitarte tu personalidad, jamás. No, me imagino que también hay grados de depresión, no simplemente es el depresivo loco y ya, y el de las películas. No, para nada. Hay grados de depresión, afortunadamente no es lo habitual, pero entre mejor se haga el diagnóstico y más rápido, mucho mejor. Porque okay, entre más profunda la depresión, más difícil. Bueno, y también dicen, pues como mito, y dicen que las generaciones actuales, digamos la que es después de mí, que es la generación, no sé, Z de cristal, algo así, okay, pues dicen que son como, o sea, que es una moda ser así, o sea, que ya es como si se los hubieran implantado, de que tienen que ser así, piensan, digamos, las generaciones actuales, las generaciones anteriores a ellos. Ahí es complejo, porque creo que hace parte de nuestras habilidades el reconocer cuando algo hace parte de una respuesta cultural a cuando hace parte de una respuesta patológica. Sí. Me explico. A veces ciertas generaciones ya no tienen la empatía que tenían otras generaciones por ciertas cosas porque no crecieron con ellas. A ver, a mí no me puede hacer falta, qué sé yo, con un videojuego. Un videojuego si yo nunca lo he tenido, ¿cierto? No me puede hacer falta algo que yo no conozco. Y obvio, si yo se lo quito a un niño que creció con un videojuego en la mano, pues obviamente ese niño va a tener una respuesta diferente. Entonces creo que hace parte de nuestras habilidades como médicos reconocer cuándo es una cosa patológica o cuándo hace parte del contexto cultural del paciente. Okay. Y esto no solamente aplica por la época generacional, pues la diferencia generacional. Aplica algo tan sencillo como el paciente que toda la vida ha crecido en un entorno como el campo al que está en la ciudad.
Sí. No son los mismos síntomas, no son los mismos síntomas de tristeza, ni lo va a generar lo mismo. Los desencadenantes son diferentes. Pero entonces ahí es cuando la habilidad del médico es interpretar los síntomas en relación al paciente que tiene enfrente. Ok. Bueno, y el último mito, que es como que las personas que le dan depresión son débiles mentales. Wow, creo que eso es un mito muy fuerte, porque no es debilidad mental. Incluso el cerebro es un órgano demasiado complejo. Sí. Y como mencioné anteriormente, hay una predisposición genética, ¿sí? Y puede haber un trastorno en la liberación de muchas sustancias neuronales que te predispongan a una depresión. Okay. Entonces, no es algo que uno elija, ¿cierto? Y que pueda controlar. Y debilidad mental, creo que es complejo, porque no debe ser fácil todos los días levantarse con una tristeza y sopesarla para tratar de hacer una vida funcional, producir dinero para tus necesidades básicas, aparentar que estás bien. Creo que es una fortaleza impresionante, sí, de tener que levantarte todos los días de la cama sin la energía para hacerlo, sin querer nada, y hacerlo. Sí. Y hay un montón de personas así, a diario, que tienen que afrontar su tristeza, su melancolía, para hacer lo que les corresponde hacer, por los hijos, por las responsabilidades que tienen, porque muchas cosas dependen de ellos, qué sé yo. Sí. Entonces creo que esa pregunta y ese mito se lo dejo a nuestro público. Sí. Que ellos consideren quién genera más debilidad, o quién es más fuerte, el que se levanta todos los días con esa tristeza y aún así enfrenta las situaciones del día a día, o el que está feliz y vive la vida como una montaña rusa. Sí, no, es verdad. Ahí pues yo comparto también eso. Pues sí, porque pues siento que también es muy difícil, y siento que es más difícil. O sea, yo siento que todos los que hemos sentido tristeza sabemos que es una emoción a veces muy invasiva, ¿cierto? Sí. Que te invade mucho, entonces es difícil controlarla. Y si es tu predominio, que todo el tiempo, o la mayoría del tiempo estás así, debe ser muy complejo, y más si no hay una razón. Cuando no hay una razón, yo creo que eso es muy complejo. Es muy complejo, y aún así tener que enfrentarse al exterior. Sí. O sea, tener lo que tienes adentro y enfrentar y hacer todo lo que tienes que hacer. Sí. Creo que es complejo, entonces no, para nada, no considero que sea una debilidad. Y no hay estudios que avalen esa. Ok. Bueno, Carlita, yo creo que nos quedó muy claro. La reflexión también que nos diste muy buena, muy brillante. Todo muy bueno, la verdad. Nos vemos en otro capítulo. Okay. Y listo, eso es todo por hoy, amiguitos. Chaito. Gracias por escuchar nuestro capítulo. Recuerden que tendremos mucho más. Si tienen alguna duda, por favor escríbenos en nuestras redes sociales. Medicina para Mortales. A Carlita la pueden encontrar como Doctora Raya al Piso Valbuena, y a mí como Juan Felipe Ruiz, 2 rayitas al piso.